Bueno, pues para mí es un tremendo gusto estar aquí el día de hoy con todos ustedes en esta presentación de este libro que lleva por título El continente en la isla en el continente, República Dominicana y las redes intelectuales latinoamericanas del periodo de 1880 a 1930. La verdad es que estoy muy emocionada por este espacio. Gracias al Instituto Mora por la posibilidad de presentar aquí el libro, ¿no? A todo su equipo, tanto editorial como de difusión, que nos abrieron el chance de estar este día en esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Entonces, bueno, el día de hoy esta obra que vamos a comentar y a presentar es un trabajo que fue resultado de mi tesis doctoral que yo hice en la UNAM hace ya algunos años y que fue, bueno, resultado de un extenso trabajo de investigación que se realizó en varias partes, tanto del Caribe como de la América Latina continental. Este libro tiene fue resultado de una coedición que se hizo entre el Instituto Mora y el Instituto Editorial Bonó de la República Dominicana. Así que bueno, es un libro que tiene la fortuna de que circula en dos formatos, ¿no? En el formato digital, que es un libro de acceso abierto, gracias a que se hizo con recursos pues, del Estado mexicano y se pudo publicar con los recursos del Estado mexicano, así que es de acceso libre, gratuito y universal. Y el otro es un formato impreso que circula fundamentalmente en República Dominicana, pero que bueno, que esperemos pronto lleguen algunos ejemplares por aquí. Este libro es un libro que trata precisamente sobre un tema que tiene que ver con mirar la historia intelectual de América Latina desde la idea de las relaciones que se construyen entre los escritores. La intención fundamentalmente fue prestar atención y escribir una historia centrada en los vínculos, en los intercambios, en esos momentos de encuentro que han atravesado la historia cultural e intelectual de América Latina. Algunos de esos encuentros y de esos intercambios, bueno, se han dado y han posibilitado hablar de unas amistades intelectuales. Y en este libro yo fundamentalmente me centré en hablar de esos encuentros y de esos intercambios que se forjaron entre escritores de la República Dominicana y sus pares de México, Venezuela, Argentina, el Uruguay y otras partes del continente, y que permitieron, yo creo que dos procesos que en el libro intento describir, que fue por un lado la configuración de un campo intelectual interno en República Dominicana a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, y también, ¿por qué no?, la difusión de esa gran invención de finales del XIX que será la literatura latinoamericana. Los autores de alguna forma que se recuperaron en este estudio son autores que quizá no figuran dentro de las grandes historias generales de la literatura latinoamericana, y sin embargo cuando uno vuelve a ellos, voltea, ve su obra, ve sus trayectorias, pues te das cuenta de la enorme relevancia que tuvieron para la difusión de eso que ahora llamamos literatura de nuestro subcontinente, ¿no? Y que de alguna forma también permitieron la difusión y consolidación de una serie de discursos que quizá hoy resulta que han cobrado una nueva relevancia, discursos como el antiimperialismo, discursos como la idea del bolivarianismo y la integración continental, discursos como la exaltación de la juventud latinoamericana como como un sector encaminado a mantener y dirigir a nuestras sociedades hacia el ideal y hacia unos nuevos horizontes, ¿no?, de utopía. Entonces, bueno, este libro, como tiene que ver con las relaciones y con las amistades, yo por eso quise el día de hoy invitar a dos colegas que, además de ser personas a las que admiro mucho por el trabajo que realizan, son pues grandes amigas, ¿no?, que yo conocí precisamente, algunas de ellas desde la infancia, a otra en el contexto precisamente de la escritura y la realización de esta investigación. Y por eso me da mucho gusto que ellas estén el día de hoy comentando este trabajo. Yo invité a la doctora Guadalupe Neubauer. Ella es argentina de nacimiento, pero mexicana ya también por elección. Ya lleva muchos años aquí viviendo. Y la invité porque ella
ha hecho buena parte de su trabajo dedicado al estudio de las relaciones entre México y Argentina, y es de esas investigadoras curiosas, extraordinarias, con una enorme creatividad, que precisamente voltearon la mirada hacia una figura como Pedro Enrique Sureña para ver cuál había sido su papel, ¿no?, en entrelazar a México con el sur del continente, ¿no? Entonces, por eso me da mucho gusto que ella haya aceptado esta invitación. Y bueno, y también invité a una amiga muy, muy querida, que es la maestra Luciana Salazar, que también ella no solamente compartimos ya muchas experiencias de la infancia, sino también un largo recorrido bregando por el Caribe, ¿no? Ella es de las pocas especialistas, yo sí la considero, de las más innovadoras e importantes, que han volteado la mirada hacia el Caribe francés, al Caribe francófono, y han recuperado, y buena parte de todo su trabajo se ha dedicado al estudio de autores de una pequeña isla que a veces uno ni siquiera ubica en el mapa, que es Martinica, y sin embargo son autores de una tremenda dimensión mundial, ¿no? Como Fanon, como Glissant, como Aimé Césaire, y recientemente ella ha ampliado el estudio hacia la mirada de las pensadoras también de Martinica, como las hermanas Nardal y Suzanne Césaire. Entonces, bueno, por eso me da mucho gusto el día de hoy estar con ellas, porque finalmente este es un trabajo que se centró en la idea de la búsqueda de las relaciones que desembocan en amistades que nos permiten darnos cuenta que en la producción del conocimiento uno nunca escribe en solitario, nunca produces en solitario, sino siempre en relación y en diálogo con alguien más. Y ese alguien más siempre es un otro que finalmente te enriquece de múltiples maneras. Y entonces, bueno, pues les doy la palabra y pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí. Gracias. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, te agradezco infinitamente, Isabel, haberme invitado a presentar este maravilloso libro, esta maravillosa investigación que para mí fue una apertura a una visión más integral de lo que se trata respecto de las redes intelectuales en América Latina, ¿no? Voltear la mirada a ver un espacio como es el insular, como es Centroamérica y la insularidad, ver esta idea de la mirada archipiélica a la que nos convocas es sobre todo para mí una apertura, ¿no? Abrir espacios, abrir canales para seguir dialogando, ¿no? Como querían estos intelectuales que nos convocaron, ¿sí? Entonces, yo básicamente me voy a permitir iniciar un contrapunteo, ¿sí? Como lo harían, ¿no?, aquellos intelectuales en aquella época, señalando los que para mí son los aportes más significativos de la presente obra, cuyo valor central creo que radica en la invitación al rescate del diálogo entre la tierra firme o el continente, y en este caso la mirada archipiélica de que te comentaba recién, que para el presente trabajo estarían definidas por las hermanas mayores, República Dominicana y también Cuba, ¿no? Mencionas a Cuba de una manera súper interesante como teatro de operaciones de varias de las propuestas de los intelectuales en estudio, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el rescate y reflexión del Caribe hispano como puerta de entrada de muchos fenómenos que incorporaron a la región occidente, y yo siempre que iba leyendo el texto pensaba cómo dejamos de pensar en la zona Caribe como esa zona de puerta de entrada de todos los fenómenos, ¿no? No solo de lo literario intelectual, sino de lo económico y lo colonial, lo ideológico y demás que sigue hasta hoy, ¿sí? Entonces, sobre todo eso, ¿no? El rescate del Caribe hispano como una puerta de entrada de muchos fenómenos que incorporaron a la región occidente, ¿sí? Y por otro lado también me pareció fundamental la reconsideración que haces del concepto de religación. El concepto de religación es un concepto que va y se va dibujando y redibujando en toda tu obra, y la verdad que considero que eso es lo más importante. No voy a citar a Álvaro Fernández Bravo en su Diccionario de Términos Críticos de la Literatura y la Cultura en América Latina, que indica que el concepto de religación fue empleado por los críticos Ángel Rama, Susana Zanetti, para referirse al proceso de formación de la literatura latinoamericana a partir de las relaciones establecidas entre poetas, escritores, escritoras,
e intelectuales en el periodo finisecular, aproximadamente entre 1870 y 1920, durante la consolidación de la vida cultural urbana en América Latina, ¿sí? Se indica básicamente que con este concepto de religación, este proceso, se da la instauración de un sistema literario latinoamericano. Y aquí lo importante es ver cómo es que el Caribe colabora a esa estructuración, a esa instauración, ¿sí? Entonces, es importante retomar a estos personajes en esa instauración de ese sistema literario latinoamericano, y justamente a través de múltiples metodologías, instrumentos que das a conocer en todos los capítulos de una manera brillante, ¿sí? Por un lado, las sociedades de conferencias, ¿sí? La importancia de los hermanos Enríquez y Carabajal en la configuración de espacios de sociabilidad, ¿sí? Que yo creo que posteriormente, ya con la labor y praxis de los hermanos Pedro y Max Enríquez Ureña, se convierte en una parte del ADN dominicano, ¿no? Esta constitución de espacios de sociabilidad en los cuales yo específicamente lo que destaco es el protagonismo de las mujeres, ¿no? Este incipiente espacio, este incipiente lugar a reconocer el lugar de la mujer, en este caso, reconocer el espacio que se le dio a la poetisa Salomé Ureña, en esta configuración, ¿no? Y eso me parece algo de destacar hoy en día, para lo que los estudios de género parecieran ser muy novedosos o muy actuales, y en realidad ya había espacios en los cuales se les daba voz a las mujeres y dentro de estos espacios de sociabilidad, ¿sí? Estos espacios colectivos que menciona Isabel en su primer capítulo, ¿sí? Respondían al clima de la época, ¿sí? Se mencionan a estas sociedades literarias y culturales como una forma lúdica de la existencia, y me interesa muchísimo ese concepto. ¿Por qué? Porque pareciera que hoy lo lúdico fuera una cuestión de vamos a perder el tiempo, ¿no? En esta cuestión de la productividad y demás, y en realidad es todo lo contrario, es justamente ese espacio para el encuentro, ese espacio para reunirnos, para intercambiar ideas, que es así como surge el conocimiento, y a través de la reproducción, ¿no? Del mismo, ¿sí? Entonces, el espíritu de asociación que menciona Isabel era un incentivo al encuentro entre pares, como les comento, ¿sí? Y justamente también es interesante que esa invitación también se realizaba a personajes que también en un futuro fueron destinados a influir en una escena de tipo público, ¿sí? Porque tampoco tenemos que olvidar que la constitución de un canon literario, ¿no? De esto que menciona también Ángel Rama en cuanto a la relegación y a la consolidación del modernismo, tiene que ver también con la consolidación de un ser nacional, ¿no? En un espacio y en un contexto donde nosotros lo que tenemos es la consolidación de los estados nacionales, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? Entonces también pensar en la sociabilidad como un lugar de germinación de todo lo que vino después, ¿no? Y me refiero específicamente a todo el peregrinar de una de las figuras que yo trabajo en mi investigación, que es Pedro Enríquez Ureña, por toda América Latina, ¿no? Entonces eso sí es muy importante de destacar, estos espacios de sociabilidad, como la Sociedad de Amigos del País, como espacios de germinación, ¿sí? Y también esta idea que vos compartís de que justamente con este tipo de sociabilidades es como se produce el ingreso simbólico del continente a la isla, ¿no? En una especie de, una especie no, sino más bien en un sentido más bien de hermanamiento, ¿no? A través de los viajes, las presencias, ¿no? Las visitas, ¿no? Y por ahí me pareció muy acertado este análisis que haces, de la zona del Cibao, cómo es que la zona del Cibao se va convirtiendo en un espacio donde no solo ingresa el ferrocarril, las innovaciones tecnológicas, sino también estas ideas, ¿no? Y estos encuentros, ¿sí? Entonces, por un lado eso, por otro lado también la importancia de los epistolarios y las cartas, ¿no? Como en el caso de Federico García Godoy, ¿sí? Era más una sociedad de libros lo que él proponía que una sociedad de amigos, y eso también me remite a pensar en términos metodológicos cómo este tipo de epistolarios a nosotros los investigadores nos presenta
un esquema de trabajo, ¿no? Una manera de vincularnos, una manera de generar agencia, una manera de generar capital cultural, una manera de legitimar un cierto sistema ideológico respecto de los pares, ¿no? Y me pareció muy interesante esta idea de carta como fuente de consagración y prestigio que nos permite también analizar en términos también metodológicos las posiciones, ¿no?, de estos personajes dentro de este concierto, ¿no? O sea, estas pluralidades que parecieran ser homogéneas, pero no lo son tanto gracias al análisis de las cartas, ¿sí? Entonces, estas cartas que analizas respecto de la trayectoria de Federico García Godoy nos permite también vincularlo con personalidades como Rodó, personalidades como Enrique Sureña y también los circuitos que también se generan a través de la promoción del trabajo de estos intelectuales, ¿no? Eso a mí me pareció muy interesante porque también, si bien hablamos, como decías recién, de sociabilidades internas, también hay que pensar qué mirada de América Latina construimos para el exterior. Y en esto me refiero a qué mirada de América Latina llega a Europa a través de publicaciones como la Revue Hispanique, ¿no? Entonces ahí es donde esta intelectualidad en germinación construye una imagen de lo que somos en esta región, ¿no? Y eso también es fundamental para el análisis, ¿no? Me preguntaba si había registros de la participación de Federico García Godoy en las sociedades de conferencias de los hermanos Enríquez y Carabajal. No sé si hay pocas. Si hay algún cruce, porque pareciera ser que por ahí pensaba, digo, debe haber habido un momento de sociabilidad entre ellos, ¿no? Y a la vez también pensar como modo de religación, sumando las sociabilidades con las cartas, todo el trabajo editorial que subyace al momento de crear una obra, ¿no? Las cartas como elemento y caldo de cultivo de ciertas ideas que después van a ser materializadas en libros, ¿sí? Y para esto también retomas la figura de Horacio Blanco Fombona, y ahí es donde también trabajamos elementos, por ahí los que nos dedicamos a la historia intelectual, que por ahí en algún momento no sabemos cuál sería el origen, y ahí es donde brillantemente cuando trabajas el capítulo de Horacio Blanco Fombona, trabajas este fenómeno bifronte de la Editorial América y la revista Letras, ¿no? Entonces, este diálogo que se da, ¿no?, a nivel editorial y a nivel de las revistas, ¿sí? Me acordaba mucho de cuando hay un artículo de Beatriz Sarlo, que lo que hace es iniciar su artículo diciendo, hagamos una revista, ¿no? Y cuando una serie de intelectuales se reúne para poder armar una revista, es porque esa revista es necesaria, ¿no? Es porque ese grupo de personas necesita poner en papel, poner en ideas lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? Entonces, esto para mí me parece muy interesante, ¿no? Sumado a toda la capacidad de agencia que estos intelectuales tienen respecto de otros campos, como es, por ejemplo, mencionaba recién la revista La Revue Hispanique, en la zona, en Europa, específicamente, sobre todo en Francia y en España, con las redes de casas editoriales que van a comenzar a publicarlos, ¿sí? Y ahí es donde también estos intelectuales también consiguen una agencia interesante debido a sus nexos con el Estado, ¿sí? Entonces ahí es donde la figura de los diplomáticos, esta diplomacia cultural tendiente a promocionar a estos nuevos estados, se convierte en un pilar básico para también la promoción de todo lo que son los emprendimientos editoriales, ¿sí? Y también es importante mencionar que hay toda una cuestión material, ¿no?, de cuál es la vida del intelectual, ¿no? Más bien vive de su escritura y de su pensamiento, pero es el mundo y la trayectoria intelectual la que también en muchos casos ofrece o da un trabajo, ¿no?, un ingreso formal, ¿no?, para poder seguir trabajando, ¿no?, elaborando, ¿sí? Entonces también eso es interesante, sumado también a, como les mencionaba en un principio, toda la modernización que existió no solo a nivel ideológico, a nivel político, sino también a nivel material con las nuevas innovaciones que existen a nivel de la impresión, ¿no? El tema de las imprentas, las nuevas maquinarias respecto a la producción de libros, la producción masiva, la creación con esto de un público lector. Eso para mí es fundamental también de tener en cuenta que Isabel lo rescata de manera excelente, ¿sí? Y por último, como bueno, ya les mencionaba, el tema de las 3 revistas
o de las revistas como género, ¿no? A las cuales, bueno, justamente en su último apartado Isabel habla de 3 revistas muy significativas a las cuales la figura del dominicano Max Enríquez Ureña, que fue hermano de Pedro y fue hijo de Federico, ¿verdad? De Francisco Enríquez y Carabajal, ¿no? Entonces, volviendo de nuevo a este caldo de cultivo de las sociabilidades, ¿no? Hace que justamente, bueno, proliferen ya en su estadía en Cuba con 3 publicaciones, ¿no? Que fueron, bueno, Cuba Literaria en su momento, Cuba Contemporánea posteriormente y la revista Archipiélago, ¿sí? Me parece, bueno, a mí me pareció una revelación, ¿no? El abordaje que realiza sobre la figura de Max, porque por ahí a Max yo tuve oportunidad de conocerlo desde la visión de Pedro, ¿no? Y un Pedro ya asentado en Argentina con su familia y un Max que por ahí orbitaba, ¿no? Era una cosa como una especie de satélite hasta que en algún momento le es conferido un puesto diplomático en Buenos Aires y decide ir a radicar con su hermano. Entonces la figura de Max para mí siempre fue como una figura bastante como apartada, ¿no? Del proceso de analizarlo a Pedro Enríquez Ureña en el contexto de las redes rioplatenses, ¿no? Entonces por ahí para mí también fue una revelación a través de estas publicaciones que realizas. Y me pareció interesantísimo el rescate que realizas de la figura de Fernando Ortiz, ¿no? Como una especie de impulso hacia adelante, ¿no? De lo que después va a ser el trabajo de Fernando Ortiz, ¿no? Respecto de, bueno, el contrapunteo del azúcar y el tabaco, ¿verdad? Entonces ahí también existe, ¿no? Una capacidad de haber trabajado en colectivo, ¿no? A partir de estas publicaciones y de haberse encontrado también ya en términos de las generaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ciertas generaciones dejan, manifiestan, proponen a las generaciones que van a ir siguiendo, ¿no? Y justamente también sería interesante, ya que en la última de las publicaciones de Max se trata también de cómo el fenómeno de su presencia en México a principios de siglo también impacta, ¿no? En su trabajo. Y ahí es donde por ahí me propuse, o por ahí pensaba un poquito qué sucede con este contexto de profesionalización del intelectual, ¿sí? En este caso, bueno, la figura de Max Enríquez Ureña y todo el grupo que después decantó en el Ateneo de la Juventud, con el tema de la profesionalización en el marco de la fundación de la Universidad Mexicana que se dio en 1910, ¿no? Parecieran fenómenos como separados, pero sí en realidad son cuestiones que las podemos anudar como partes de un mismo fenómeno que tenía que ver con justamente un porfiriato en declive, ¿no? En los albores del inicio de la revolución, ¿no? Entonces, bueno, también por ahí tendríamos algo como para poder pensar un poco, ¿no? Y también me gustaría ver si habría chance como de pensar a Max, ¿no? En un contexto más rioplatense. Por ahí yo venía pensando como, uy, no, mira, me parece que por ahí podríamos seguir la trayectoria de Max en Buenos Aires, si es que tuvo el reconocimiento que tuvo en Cuba en su momento, o si, bueno, justamente logró enlazar algún tipo de relación con redes locales y demás, ¿sí? Entonces, esas serían las ideas básicamente que yo resalto del trabajo de Isabel respecto de, bueno, de su tesis. Y a modo de conclusión, lo que quería comentar básicamente, el continente en la isla en el continente, República Dominicana y las redes intelectuales latinoamericanas, 1880 y 1930, constituye una investigación que debe considerarse central en el análisis de las redes intelectuales latinoamericanas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El diálogo entre las fuentes y la metodología sugerida en cada capítulo permite al lector tejer y entretejer reflexiones derivadas del quehacer intelectual. En ese sentido, vuelvo al inicio donde se plantea el interrogante en el aire. Pedro Enríquez Ureña como presencia desde la ausencia, como ese hilo de Ariadna de toda la investigación, permite interrogarse, ¿qué hubiera sido de América Latina sin los hermanos Enríquez Ureña? Las herencias familiares o las sociabilidades tejidas en esa zona del Caribe desanudaron un proceso que impulsó a las generaciones posteriores a la maestranza continental de las juventudes. Y así como lo indica Isabel de León, afirmar el derecho de los pueblos a relatar su historia y por ende a nombrar a sus intérpretes y a sus interlocutores. Muchas gracias.
Bueno, ahora me toca a mí presentar y hablar sobre el libro de Isabel y sobre todo este comentario, esta presentación del libro también surge del cariño y también de una admiración al trabajo de Isabel y sobre todo del goce de leer por gusto, no por obligación. Vamos a ver, este libro logra reconstruir las redes intelectuales latinoamericanas desde una perspectiva histórica, archipiélica, relacional, mostrando cómo figuras literarias y culturales, desde los Enríquez y Carvajal hasta los hermanos Enríquez Ureña, articularon espacios de sociabilidad, proyectos editoriales y circuitos epistolares que dieron forma a una tradición crítica transnacional. A través de capítulos que examinan sociedades culturales, revistas, correspondencias y empresas editoriales, la obra revela la manera en que estas conexiones configuraron un mapa intelectual diverso y dinámico, capaz de trascender fronteras nacionales y de inscribirse en la historia cultural del continente y escribir la historia cultural del continente. Como bien lo señala la autora Isabel de León, es la manera en que ellos asumieron la insularidad como una extensión, como una continuidad del continente. Bueno, el libro, y creo que me pareció muy lindo que justamente Guadalupe hablara del teatro, porque justamente yo lo estaba entendiendo así. Y creo que va a haber algunos de mis comentarios que coinciden con los de Guadalupe, que eso también es parte del rizoma caribeño. La puesta en escena es ya la obra misma, presentándose en cada página que Isabel fue escribiendo y abriendo el telón para mostrarnos el escenario. Ese dónde y ese cómo que se ubica en República Dominicana y que entabla diálogos con cada una de las islas hispanas, pero que se va expandiendo, ¿no? Esa unidad submarina de la que habló Brathwaite, esa abertura rizomática relacional archipiélica bizantiana, esa poesía organizacional del Caribe que defiende Nancy Morejón, poeta cubana, en cada encuentro de la diversidad cultural en La Habana. Esa diversidad que rima con porosidad, como la de los arrecifes que permiten y prolongan su vitalidad. La vinculación y los intereses compartidos de los intelectuales que Isabel nos describe, pero sobre todo que enfatiza en cómo se forman, nos devela el misterio del camino y, repito, de la organización y el tejido de las redes. Cito una de sus preguntas centrales: ¿por qué solo algunos sobresalen? Y así, disfrutando las páginas del libro, nos acercamos gracias a la autora a, cito, romper con el imaginario del creador o del aislamiento metodológico. Fin de la cita. Nos ofrece, como especialista en el tema, las definiciones de las redes intelectuales y las metodologías para construirlas, reconstruirlas, restablecerlas, estudiarlas, conectarlas y traerlas del pasado con esa relevancia que tienen en este presente. Hacer hablar los documentos de esas sociedades de amigos para que el archivo tenga un sentido y una actualidad es uno de los grandes logros del trabajo que Isabel ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria como investigadora y que se materializa en este libro. Entiendo que sociabilidad viene de las sociedades asociativas. Y en este juego, ¿no? Este boom que se da a finales del siglo XIX y así las asociaciones constituyan los embriones de las redes intelectuales, ¿no? Es el origen mismo. La autora señala que puso énfasis en el análisis histórico y cualitativo de la vinculación, la relación y la interacción, y creo que eso es parte del encanto de la lectura, ¿no? Del libro, que por eso uno diga, ay, bueno, ahorita voy a seguir leyendo, lo dejo aquí y regreso, ¿no? Considero que nos muestra cómo esas redes que se tejieron, se alimentaron, se conservaron y se cuidaron son las que trascendieron. Me detuve varias veces en la descripción de los espacios virtuales de la sociabilidad intelectual, lugares de reunión, la experiencia física textual, pues es una palabra, la virtualidad o los espacios virtuales, inherente a nuestra realidad, en nuestra realidad. Pero esa virtualidad ahora ya no implica un respeto por el tiempo de las personas que hablan en la pantalla, ¿no? Es así un fondo que se ha vuelto una televisión en la mayoría de las veces. Cosa que aquí una de las cosas que rescata Isabel es como este respeto, esta interlocución, ese tiempo para escuchar al otro y que es atravesado por la sociabilidad, ¿no? Por eso quiero leer esta parte que en lo personal me atrapó como una escena crucial de la obra que nos presenta Isabel, y cito en extenso porque es mejor que la autora, ¿no? La sociabilidad intelectual constituyó en Pedro Enríquez Ureña un principio y un fundamento.
Su reiterada asistencia y participación en sociedades culturales y literarias no solo estuvo en los orígenes de su trayectoria errante, sino que la atravesó permanentemente. Una y otra vez la sociabilidad irrumpió en la vida y obra de este autor como una forma lúdica de existencia. Y creo que esta formulación la debemos de retener, o yo la retuve a lo largo de la lectura, una búsqueda constante de interlocución con los pares para construir espacios en los que la conversación, la lectura, la disertación en colectivo funcionaran como incentivos de la creación individual. Se podría afirmar que con base en las memorias, las cartas y los ensayos de este autor antillano resultaría posible trazar la cartografía de algunos de los principales espacios de sociabilidad que durante la primera mitad del siglo XX aparecieron en América Latina y transformaron los modos de ser y hacer de sus intelectuales. Desde los pequeños cenáculos de lectura en su natal República Dominicana, junto a su hermano Max y las alumnas destacadas de su madre, Salomé Ureña, hasta el círculo de sus escritores en el que se integró en Buenos Aires hacia 1930, alrededor de la revista Sur y su promotoria Victoria Ocampo, sin obviar, por supuesto, los espacios de lectura en voz alta. Fin de la cita. Nos relata cómo las conferencias literarias y la Sociedad de Amigos del País en Dominicana adquirieron una gran formalidad, renombre intelectual, y ahora con esta cartografía de las redes intelectuales nos permite entender el alcance del trabajo realizado en estos espacios insulares, siempre viendo e interactuando con el continente. La Sociedad Amigos del País tenía como objetivo ser y constituirse activos participantes del progreso de la nación desde la cultura, la ciencia en colectivo. Abro comillas, incidir en el desarrollo de la vida nacional. Cierro. Esto que justamente Isabel trabaja con François Xavier Guerra, de pensar e imaginar la colectividad, creo yo, para construir la cultura de la sociedad, ¿no? En colectivo, esto tan importante. Avanzamos en la genealogía intelectual que ofrece la autora y llegamos a Francisco Enríquez y Carvajal, joven y dinámico, que tuvo varios cargos en la Sociedad de Amigos del País, lo que le permitió ser y tejer una red intelectual hasta 1896. La autora también nos habla de esta importancia en detenerse en las actividades y los proyectos, ¿no? Las actividades para contribuir al desenvolvimiento intelectual de sus miembros y los proyectos que rebasaron los objetivos específicos hasta ser la parte de la construcción de la esfera nacional y que, bueno, de la esfera nacional, de la esfera intelectual antillana y que conecta, ¿no?, con el continente. O sea, ahí está todo. Realmente rebasó lo que ellos empezaron. Y como dice, como lo cita Isabel, Hilda Sabato señala justamente que en la segunda mitad del siglo XIX funcionaron, y qué interesante esto, como lugares de entrenamiento, ¿no? Entrenamiento, formación y desempeño de nuevos intelectuales, porque entrenamiento e intelectual no son palabras que actualmente vayan de la mano, pero este entrenamiento, porque bueno, es justamente la presencia física, el ejercicio de escuchar al otro, me pareció sumamente interesante. Y como después, ya a principios del siglo XX, el programa da un giro con Federico, bueno, para los finales, ¿no?, entre 1892 y 1899, el programa da un giro con Federico y entra la sonoridad al texto, con las noches dominicanas, tertulias literarias y musicales, y salen a la escena las mujeres, ¿no? Por eso me parece tan bello que también tú hayas hablado de teatro. Son estas escritoras jóvenes, entre las que se encuentran obviamente alumnas de Salomé Ureña, donde después le harían homenajes a la maestra. En este periodo se hace la expansión de la biblioteca para luego lanzarse a definir el canon de la literatura nacional. Y bueno, que ahí está como todas las veces para el boom latinoamericano, ¿no? Básicamente, entonces es otra vez lo nacional, lo antillano, si entra por México, si baja hasta Argentina. Y el salto a sentar los cimientos del proyecto educativo, donde reposaron, entre comillas, la civilización y el progreso en la República. Bueno, y las visiones, que también Isabel nos muestra, las visiones que se encontrarían o bien se opondrían entre como el hombre lógico, matemático, frente a la figura del literato, como nos señala la autora en una parte bien interesante. Estos personajes hicieron lo que aún no había, ¿no? Pero ahí también surge una pregunta que la voy a dejar ahí.
le dieron objetivos y significados a una carencia que ellos sentían, ¿no? Una carencia que fue el motor de esa búsqueda, y repito, de esa búsqueda o una búsqueda lúdica de la existencia, ¿no? La función formativa fue literalmente constructiva de los espacios necesarios en esa época. Yo creo que es una gran lección que en pleno siglo XXI debemos de retomar, no solo como espacios tal vez ya existentes, sino en la posibilidad de crear unos otros espacios necesarios a nuestra actualidad, donde la sociabilidad vuelva a ser el eje de nuestros encuentros y no caer en una simple productividad que se nos impone. Antillanidad, independencia, abolición de la esclavitud y el puertorriqueño Eugenio María de Hostos aparece obviamente y se dibuja como la figura central de la historia cultural dominicana, pero que no surge de la nada como nos vuelve a aterrizar la autora. Gracias a los trabajos de Camila, Pedro, Max, Enríquez Ureña y a las redes que logró tejer y sostener, ¿no? El tiempo que también eso implica, el entrenamiento que eso implica, ¿no? Ahora entiendo por qué llegó, ¿no? Yo había leído a Hostos, pero así como que no me terminaba de quedar claro, porque bueno, yo como dijo Isabel, yo trabajo más lo francófono, pero uno tiene que leer la antillanidad para entender la creolización y la creolita del Caribe francófono. Ahora entiendo, repito, por qué llegó y cómo se insertó en la República Dominicana y su colaboración en el proceso de autodefinición del intelectual dominicano, como nos explica Isabel, los pacíficos de la civilización. Esta cuestión de la definición identitaria del intelectual antillano es una constante que es parte del rizoma ontológico del Caribe, porque estas disertaciones, ¿no?, que tienen sobre cómo la autodefinición, el reconocerse en esa definición y demás, yo lo encontré, bueno, esto es a finales del siglo, ya empezando el siglo XX, ¿no? Pues después de la negritud, en la negritud, en la década de los 30 del siglo XX vamos a encontrar a René Depestre, ¿no?, el autor haitiano, pero que también lo podemos leer en español porque vivió mucho tiempo en Cuba. Por ahí de los 60 tiene un artículo muy pequeñito que yo lo encontré justamente en la Biblioteca del Mora, en la que habla de los problemas del intelectual antillano, y Edouard Glissant también es uno de las problemáticas que plantea en una revista por ahí de los 60, cuando funda el Instituto Martiniqueño de Estudios, y para él cuestionarse qué es un intelectual antillano es parte del proceso de descolonización. Y aquí estamos viendo esto, el embrión, ¿no? Repito, esta necesidad ontológica, este rizoma ontológico del Caribe. La revista Archipiélago es una pieza clave para las redes intelectuales, no solo antillanas, sino latinoamericanas y transatlánticas. Nace como el boletín de la institución hispano-cubana de cultura de Oriente, fundada por el gigante de que fue Fernando Ortiz en 1926, y que bueno, Isabel, mis respetos por trabajar a Fernando Ortiz, porque es un monstruo con toda la producción que tiene, ¿no? Bueno, aquí quiero citar una parte de la importancia de esta revista Archipiélago, del libro directamente de Isabel. Vocero de una cultura que, no obstante las variantes y las diversas modalidades que en la superficie existen, es la misma en sus puntos angulares. Archipiélago fue la excelente metáfora con la que Max Enríquez Ureña coronó la trayectoria intelectual en Cuba. Bellísima esa parte, ¿no? La trayectoria que efectivamente demostró que ninguna isla es una isla, como tampoco un exiliado es un aislado, sino todo lo contrario, puede llegar a ser el principio de un vínculo, el anclaje de una relacionalidad capaz de hacer posible un extraordinario intercambio de publicaciones, autores, espacios de sociabilidad, prácticas intelectuales, encaminadas a renovar los modos de ser y hacer de los escritores latinoamericanos durante la primera mitad del siglo XX. Fin de la cita. Aquí, bueno, quiero hacer la siguiente pregunta. Esta necesidad de construir estos espacios de sociabilidad, las revistas, todo esto que es la cartografía que tú nos estás dibujando, ¿tú considerarías que surgió o ellos justamente la fomentan con todo este entusiasmo por que la atraviesa esta necesidad de la ilustración, ¿no? Bueno, ahí como sí es el momento y tal, pero también queda como pero también el entusiasmo de ellos era un factor determinante, ¿no? Sí. Bueno, cuando yo estaba leyendo el libro de Isabel, sentía y pensaba en las novelas de otro gran escritor caribeño, colombiano,
Gabriel García Márquez, que acompañó mi adolescencia. Y recordaba cómo de la misma manera que la Casa de los Buendía se fue construyendo a partir de las necesidades de la familia y de la sociabilidad de la familia, que yo llamo de broma la socialité, pero ahora diré la lúdica existencia, esta necesidad también pues se va viendo en este círculo, ¿no? Que va creciendo y que y que es la maravilla de lo que trabaja Isabel. Este relato literario de García Márquez obviamente no es ajeno, se corresponde entre la insularidad y lo continental del Caribe. Y es que en el Caribe, la literatura, la historia, la filosofía, la antropología y las artes conviven en la necesidad de reclamar diariamente su existencia y de defender diariamente su existencia. Este libro también es una invitación, de ahí su apertura rizomática relacional glisantiana, para seguir trabajando a partir de esta gran referencia que ya es el libro de Isabel, alrededor de las palabras, de las aspiraciones, de los intereses, de las críticas para construir una comunidad. Tal vez ahora diría yo, desde donde lo hemos intentado como amigas y colegas, que apostamos por una comunidad académica diferente, archipiélica, entre lo presencial y lo digital, entre lo físico y el PDF, en la versión que se prefiera o que se pueda adquirir. Aquí está la posibilidad, en esto reside esa posibilidad de respirar el oxígeno del gran archivo epistémico caribeño, del cual es ya parte el continente en la isla y la isla en el continente. Gracias. No, pues muchas gracias, gracias. Bueno, espero que haya sido esa pues una invitación a la lectura de esta obra. Agradezco mucho estos dos generosas y siempre muy atinadas, lecturas muy finas, ¿no? Muy atentas, y pues muchas gracias. Y bueno, pues espero que puedan descargar la versión virtual. Ahorita, aprovechando también, quiero pues agradecer aquí a la doctora Laura Muñoz, que es también del Instituto Mora, porque en buena medida este libro se convirtió en libro, o sea, de ser una tesis pasó a ser un libro, gracias a sus gestiones, ¿no? Y también un gesto de maestría y de generosidad que siempre se aprecia, porque cuando estamos iniciando no siempre tenemos los espacios para la difusión de nuestras investigaciones, y siempre, bueno, que encuentres una maestra estilo Hostos y José Martí, siempre se agradece porque te abren las posibilidades de siempre estar y uno estar aquí, ¿no? Entonces, pues y nada, pues como les decía, este libro está en formato digital a través de las páginas del Instituto Mora, ahí se pueden ver, acceso gratuito, acceso universal, y bueno, ahí tienen, les distribuyeron unas tarjetitas que ahí indica cómo se puede leer y descargar. Y bueno, y si un día van a República Dominicana y no saben qué traerle a sus parientes, pues pasan a la librería del editorial Bonó y se traen un ejemplar, y por ahí me traen uno a mí porque a mí no me han mandado nada. Entonces, pues les agradezco mucho su presencia, a mis queridas amigas y colegas, pues sus palabras, y pues nada, pues muchas gracias.